Hay una voz dentro de ti que no solo habla, también recuerda. Y no recuerda de forma neutra, recuerda con intención, con interpretación, con carga emocional. Toma fragmentos del pasado, lo reorganiza, lo repite, lo revive, como si intentara entender algo que ya ocurrió pero que no termina de soltar. Pero yo, Jacobo Grinberg, descubrí que esa insistencia no proviene del pasado en sí, sino de una estructura mental que necesita narrarlo para sostener una identidad. Esa voz es el narrador interno. No solo describe lo que pasó, construye historias sobre lo que pasó, decide qué fue importante, qué significó, quién eras en ese momento y quién eres ahora a partir de ello. El problema no es recordar. Recordar es parte natural de la mente. El problema aparece cuando el recuerdo deja de ser una referencia y se convierte en una repetición constante. Cuando el pasado no se queda atrás, sino que se revive una y otra vez en el presente, el narrador interno toma una experiencia y la convierte en historia. Y esa historia comienza a influir en cómo te ves, en cómo interpretas lo que ocurre ahora y en lo que crees que es posible para ti. Si algo dolió, la mente lo repite para intentar comprenderlo, pero en ese intento lo mantiene activo. Si algo salió mal, lo revisa una y otra vez como si pudiera corregirlo desde el presente, y en ese proceso el pasado deja de ser algo que ocurrió y se convierte en algo que sigue ocurriendo dentro de ti. La mayoría de las personas no notan este proceso. Creen que están pensando cuando en realidad están recordando de forma repetitiva, creen que están analizando cuando en realidad están reviviendo. En esta exploración vamos a observar con claridad cómo funciona este narrador interno, por qué se aferra al pasado y cómo su repetición constante influye en tu experiencia presente. Pero sobre todo, vamos a descubrir algo esencial. ¿Qué ocurre cuando ese narrador deja de ocupar todo el espacio de tu conciencia? Para comprender la obsesión del narrador interno por el pasado, es necesario observar su función más básica, dar continuidad a la identidad. La mente necesita una historia coherente para sostener la sensación de ser alguien a través del tiempo. Sin esa historia, la identidad se vuelve difusa. Por eso el narrador recurre constantemente al pasado, toma eventos, los organiza, los conecta y construye una narrativa que responde a una pregunta implícita: ¿quién soy? Cada recuerdo no es solo un hecho almacenado, es una pieza dentro de esa historia. El problema aparece cuando esa historia se vuelve rígida, cuando el narrador no solo recuerda, sino que interpreta de la misma manera una y otra vez. Si en algún momento te sentiste rechazado, ese evento puede convertirse en una referencia constante. El narrador lo retoma, lo analiza, lo revive y a partir de él comienza a construir una identidad. Soy alguien que fue rechazado, soy alguien que no es suficiente. Con el tiempo, esa narrativa deja de ser una interpretación y comienza a sentirse como una verdad. La reprogramación del observador consiste en detectar este proceso. Cuando aparece un recuerdo, puedes observar si está siendo utilizado como una referencia o como una confirmación de identidad. Esta diferencia es fundamental. Recordar para aprender es distinto a recordar para definirse. El narrador interno tiende a lo segundo. No solo quiere entender lo que ocurrió, quiere construir una historia que lo explique todo. Y en ese intento simplifica la complejidad de la experiencia en etiquetas fijas. Esto genera una limitación profunda, porque si tu identidad está basada en interpretaciones del pasado, tus posibilidades en el presente comienzan a reducirse. No actúas desde lo que es posible ahora, sino desde lo que crees que ya fue determinado por lo que ocurrió antes. Cuando el observador comienza a ver este mecanismo, algo cambia. El pasado no desaparece, pero deja de tener el mismo peso. Ya no es una estructura fija que define quién eres, sino una serie de experiencias que ocurrieron y que pueden ser comprendidas sin necesidad de repetirse constantemente. En ese cambio, la identidad comienza a flexibilizarse. Y cuando la identidad se flexibiliza, la experiencia del presente se abre de una manera completamente distinta.
Cuando el narrador interno se aferra al pasado, no lo hace de manera aleatoria. Hay ciertos eventos que captura con mayor intensidad, aquellos que generaron una carga emocional significativa. La mente tiende a registrar con más fuerza lo que dolió, lo que impactó, lo que dejó una marca. Estos recuerdos no solo se almacenan, se activan. Y cada vez que se activan, el narrador interviene, comienza a reconstruir la escena, a reinterpretarla, a buscar explicaciones. ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué debería haber hecho diferente? Estas preguntas pueden parecer útiles, pero cuando se repiten sin fin, dejan de ser una búsqueda de comprensión y se convierten en un ciclo de repetición. El narrador interno cree que revisando el pasado una y otra vez encontrará una resolución definitiva. Pero en muchos casos, lo único que logra es mantener viva la carga emocional asociada a ese evento. El pasado no cambia, pero la experiencia interna del pasado se reactiva constantemente. La reprogramación del observador implica reconocer este ciclo mientras ocurre. Cuando un recuerdo aparece, puedes notar si viene acompañado de una carga emocional que se repite. Puedes observar si la mente está intentando resolver algo que ya no está ocurriendo. Esta observación no busca bloquear el recuerdo, sino verlo con claridad. Y en esa claridad aparece una distinción importante. El recuerdo es una imagen, una representación. La emoción que lo acompaña es una reacción actual. Ambos ocurren en el presente. Cuando ves esto, el pasado comienza a perder su aparente poder. Ya no es algo que te está afectando desde atrás. Es algo que está siendo reactivado en el ahora por el narrador interno. Este reconocimiento abre una posibilidad distinta. En lugar de seguir la narrativa que la mente construye, puedes observar el proceso completo, el recuerdo, la interpretación y la emoción. Y al observarlo, ese ciclo comienza a debilitarse. No porque lo fuerces a desaparecer, sino porque dejas de alimentarlo automáticamente. En ese espacio la experiencia cambia. El pasado deja de ser un bucle que se repite y comienza a convertirse en algo que puede ser visto sin necesidad de revivirse constantemente. A medida que observas este proceso con mayor claridad, empiezas a notar que el narrador interno no solo revive el pasado, también lo edita. No recuerda los hechos de manera exacta, los reorganiza, los interpreta, los distorsiona según la narrativa que intenta sostener. Esto significa que no estás recordando el pasado tal como ocurrió, sino como tu mente decide reconstruirlo en el presente. Un mismo evento puede adquirir significados completamente distintos dependiendo del estado interno desde el cual lo recuerdas. Si te sientes inseguro, el narrador resaltará los aspectos que refuerzan esa inseguridad. Si te sientes confiado, el mismo evento puede ser interpretado como aprendizaje o experiencia. Esto revela algo fundamental. El pasado no es una estructura fija, es una interpretación dinámica. Sin embargo, cuando el narrador interno se obsesiona, comienza a repetir una versión específica como si fuera la única posible. Esa repetición crea una sensación de certeza y esa certeza se convierte en identidad. Esto fue así, por lo tanto yo soy así. La reprogramación del observador implica cuestionar esa aparente solidez. Cuando surge un recuerdo puedes preguntarte, ¿esto es un hecho o es una interpretación que se ha repetido muchas veces? Esta pregunta no busca negar lo ocurrido, sino abrir la posibilidad de ver que la memoria no es neutral. La mente selecciona, enfatiza y organiza la información de acuerdo con la narrativa que sostiene. Al reconocer esto, el narrador interno pierde parte de su autoridad. Ya no es la voz que describe la verdad absoluta del pasado, sino un proceso que interpreta continuamente. En ese reconocimiento aparece un espacio donde el pasado deja de ser una historia fija y se convierte en algo que puede ser observado desde múltiples perspectivas. Esto no borra la experiencia, pero cambia la forma en que te relacionas con ella. El peso disminuye, la rigidez se suaviza y lo que antes parecía una definición de quién eres comienza a percibirse como una interpretación que puede transformarse. En ese cambio, el presente recupera algo esencial, su apertura.
Otro aspecto fundamental del narrador interno es su tendencia a conectar eventos pasados con el presente de manera automática. No solo recuerda lo que ocurrió, lo utiliza como filtro para interpretar lo que está ocurriendo ahora. Si en el pasado una situación generó dolor, el narrador se mantiene alerta ante cualquier señal similar en el presente. No espera que el evento se desarrolle completamente, anticipa, interpreta, concluye antes de tiempo. De esta manera, el pasado se proyecta constantemente sobre el presente. No ves lo que está ocurriendo tal como es, sino a través de la historia que tu mente ya construyó. Este mecanismo puede pasar completamente desapercibido. Crees que estás reaccionando a lo que ocurre cuando en realidad estás respondiendo a una interpretación basada en experiencias anteriores. La reprogramación del observador implica hacer visible este proceso. Cuando una situación activa una reacción emocional intensa, puedes detenerte un instante y observar: ¿esto que estoy sintiendo pertenece completamente al presente o está conectado con algo que ya viví? Esta pregunta abre una distinción clave. Empiezas a notar que muchas de tus respuestas no son proporcionales a lo que está ocurriendo ahora, sino a lo que tu mente recuerda. El narrador interno mezcla tiempos, trae el pasado al presente y lo proyecta hacia el futuro. Y en ese movimiento constante, la experiencia se distorsiona. Cuando reconoces este patrón, aparece una posibilidad distinta. Puedes empezar a ver cada situación con mayor claridad. No desde la historia que ya conoces, sino desde lo que realmente está ocurriendo en este momento. Este cambio no elimina automáticamente las reacciones, pero introduce conciencia en ellas. Y esa conciencia comienza a debilitar la repetición automática. El pasado deja de imponerse sobre el presente. La percepción se vuelve más directa. Las respuestas se vuelven más ajustadas a lo que realmente está ocurriendo. En ese proceso, la vida deja de sentirse como una repetición constante de lo que ya viviste y comienza a experimentarse como algo que puede ser visto con nuevos ojos. Cuando el narrador interno se vuelve dominante, también aparece una tendencia a justificar todo desde el pasado. Cada acción, cada reacción, cada emoción parece tener una explicación basada en lo que ocurrió antes. En apariencia, esto da una sensación de comprensión. La mente cree que al encontrar la causa en el pasado, está resolviendo algo en el presente, pero muchas veces ocurre lo contrario. El pasado se convierte en una justificación constante que limita la posibilidad de cambio. Soy así por lo que viví. No puedo cambiar porque siempre me ha pasado esto. Estas frases pueden parecer lógicas, pero contienen una trampa sutil. Transforman una experiencia en una definición. El narrador interno toma eventos pasados y los convierte en razones para mantener el mismo patrón en el presente. La reprogramación del observador implica ver este mecanismo con claridad. Cuando surge una explicación basada en el pasado, puedes observar si está abriendo una comprensión o si está cerrando una posibilidad. ¿Estoy entendiendo lo que ocurrió o estoy usando lo que ocurrió para no cambiar? Esta pregunta introduce una distinción profunda. Comprender el pasado no es lo mismo que quedar atrapado en él. Cuando el narrador utiliza el pasado como una justificación constante, el presente se reduce, las opciones se limitan, la acción se condiciona. Pero cuando el observador reconoce este patrón, algo comienza a cambiar. El pasado deja de ser una explicación definitiva y se convierte en una referencia que puede ser observada sin necesidad de determinar cada movimiento actual. En ese espacio aparece una posibilidad distinta. Puedes actuar no solo desde lo que viviste, sino desde lo que es posible ahora. Esto no significa negar el pasado, sino dejar de permitir que defina completamente el presente. El narrador interno pierde su función de justificar todo, y en ese cambio, la experiencia se vuelve más abierta, las decisiones dejan de estar completamente condicionadas por historias anteriores. El presente recupera su capacidad de ser algo nuevo, y cuando el presente se vuelve nuevo, el ciclo repetitivo del pasado comienza a debilitarse de manera natural. A medida que el observador se fortalece, comienza a notar otro movimiento del narrador interno.
su tendencia a completar historias inconclusas. La mente no tolera fácilmente lo que percibe como incompleto. Busca cerrar, explicar, dar sentido a todo lo que ocurrió. Cuando algo en el pasado no tuvo una resolución clara, el narrador lo retoma una y otra vez, vuelve a la escena, reconstruye diálogos, imagina alternativas, ensaya respuestas que no fueron dichas. Este proceso puede parecer útil, como si la mente estuviera intentando sanar o comprender, pero cuando se vuelve repetitivo, deja de ser un intento de integración y se convierte en un bucle. El narrador cree que si logra encontrar la respuesta perfecta, el pasado se resolverá. Pero el pasado no se modifica. Lo único que cambia es la forma en que se revive en el presente. La reprogramación del observador implica ver este intento de cierre mientras ocurre. Cuando notas que tu mente vuelve a una escena una y otra vez, puedes observar, ¿estoy comprendiendo algo nuevo o estoy repitiendo lo mismo con distintas palabras? Esta pregunta revela la diferencia entre procesamiento y repetición. El procesamiento abre, integra, transforma. La repetición cierra, estanca, mantiene la carga activa. Cuando reconoces que el narrador está atrapado en un intento constante de cerrar algo que ya ocurrió, aparece una posibilidad distinta. Puedes permitir que esa escena exista sin necesidad de resolverla completamente desde el pensamiento. Este acto no es resignación, es comprensión, comprender que no todo necesita una explicación perfecta para ser liberado. Al dejar de perseguir una resolución mental absoluta, la carga comienza a disminuir. La escena pierde intensidad, la necesidad de volver a ella se reduce. Y en ese proceso, el pasado deja de ser un ciclo abierto que exige atención constante, se convierte en algo que puede ser recordado sin necesidad de ser rehecho una y otra vez. En ese cambio, la mente recupera espacio. La energía que antes estaba atrapada en repetir historias comienza a liberarse y ese espacio permite algo nuevo, una presencia más clara en el momento actual, sin la necesidad constante de volver atrás para intentar resolver lo que ya no está ocurriendo. Cuando el narrador interno reduce su insistencia sobre el pasado, algo comienza a cambiar en la calidad de tu atención. Antes, gran parte de tu energía mental estaba dirigida hacia atrás, revisando, interpretando, reconstruyendo. Ahora, esa energía empieza a liberarse y al liberarse, la atención se vuelve más disponible para el presente. Este cambio puede parecer sutil al inicio, pero tiene un impacto profundo. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, detalles, matices, sensaciones, aspectos de la realidad que no estaban siendo percibidos porque la mente estaba ocupada recordando. La reprogramación del observador implica sostener esta nueva forma de atención. Cuando te das cuenta de que tu mente se dirige nuevamente al pasado sin necesidad, puedes traerla de vuelta con suavidad, no forzándola, no reprimiéndola, sino reconociendo que en ese momento no es necesario volver ahí. Este acto repetido comienza a entrenar la mente. Aprende que no necesita recurrir constantemente al pasado para orientarse. Aprende que puede habitar el presente sin perder estabilidad. Con el tiempo, esta forma de atención se vuelve más natural. El narrador interno sigue existiendo, pero deja de ocupar todo el espacio. Se convierte en una función más, no en el centro de la experiencia. Y en ese cambio aparece algo que antes estaba cubierto, una sensación de presencia directa, no mediada constantemente por la historia, no filtrada por interpretaciones pasadas, simplemente experiencia ocurriendo. Este estado no es ausencia de pensamiento, es una relación distinta con él. El pensamiento puede aparecer, pero no domina la percepción. El pasado puede recordarse, pero no invade el presente constantemente. Y en ese equilibrio, la experiencia se vuelve más ligera, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no estás cargando con la repetición constante de lo que ya ocurrió. La vida deja de sentirse como una extensión del pasado y comienza a percibirse como algo que está ocurriendo ahora. Y en ese ahora aparece una apertura que antes estaba limitada por la insistencia del narrador interno. A medida que esta forma de atención se vuelve más estable, comienza a revelarse una comprensión
aún más profunda. El pasado no tiene acceso directo a ti, solo a través del pensamiento. Esto puede parecer evidente, pero raramente se experimenta con claridad. El pasado no está ocurriendo ahora. Lo único que ocurre ahora es el recuerdo del pasado, y ese recuerdo es un evento presente. El narrador interno, sin embargo, no hace esta distinción. Actúa como si lo que recuerda estuviera sucediendo nuevamente. Por eso la emoción se reactiva, por eso el cuerpo responde como si estuviera dentro de la misma escena. La reprogramación del observador consiste en ver con claridad este punto. Cuando un recuerdo aparece, puedes notar, esto no es el pasado, es un pensamiento presente sobre el pasado. Esta distinción cambia completamente la experiencia, no elimina el contenido del recuerdo, pero sí transforma la forma en que te relacionas con él. Ya no estás dentro de la escena, estás observando la representación de la escena. Este cambio introduce un espacio entre lo que se recuerda y la reacción automática. En ese espacio la intensidad comienza a disminuir. El recuerdo pierde su capacidad de arrastrarte completamente. Se convierte en algo que puedes ver sin tener que revivir de la misma manera. Este proceso no ocurre de una sola vez. Requiere repetición, observación constante, claridad sostenida, pero cada vez que reconoces que el recuerdo es un evento presente y no una repetición real del pasado, el narrador interno pierde fuerza. La mente deja de actuar como si estuviera atrapada en un tiempo que ya no existe. Y en ese reconocimiento, algo se libera. La energía que estaba atrapada en revivir el pasado comienza a regresar al presente. La percepción se vuelve más clara, la respuesta se vuelve más consciente. Y poco a poco la experiencia deja de estar dominada por lo que ocurrió y comienza a organizarse desde lo que está ocurriendo ahora. Cuando esta comprensión se profundiza, la relación con el tiempo cambia de manera significativa. Antes, el pasado ocupaba gran parte de tu experiencia, no porque estuviera ocurriendo, sino porque el narrador interno lo mantenía activo constantemente. El tiempo psicológico se extendía hacia atrás, arrastrando recuerdos, interpretaciones y emociones que influían en cada momento presente. Pero cuando el observador reconoce que el pasado solo existe como pensamiento actual, esa extensión comienza a reducirse. El tiempo deja de sentirse como una carga acumulada y comienza a percibirse como una secuencia más ligera de momentos presentes. La reprogramación del observador implica habitar esta nueva relación con el tiempo, no negando el pasado, sino dejando de vivir desde él constantemente. Cuando una situación ocurre, puedes responder desde lo que está presente ahora en lugar de reaccionar desde una narrativa que viene de atrás. Este cambio tiene un efecto profundo en la experiencia emocional. Las reacciones se vuelven más proporcionales. La intensidad disminuye cuando no está amplificada por recuerdos repetidos. La mente deja de mezclar tiempos y comienza a distinguir con mayor claridad lo que ocurre ahora de lo que ya ocurrió. En este proceso, el narrador interno pierde su obsesión por mantener viva la historia. No desaparece, pero deja de ser dominante. Se convierte en una herramienta que puedes utilizar cuando es necesario recordar, pero no en un mecanismo que define cada momento de tu experiencia. Y en ese cambio aparece una sensación distinta, menos peso, menos repetición, más claridad en la percepción. La vida deja de sentirse como una continuación constante de lo que ya viviste y comienza a experimentarse como algo que se renueva en cada instante. Este estado no es desconexión del pasado, es una relación más sana con él. El pasado puede ser recordado sin invadir el presente. La historia puede ser comprendida sin repetirse constantemente. Y en ese equilibrio, la experiencia se vuelve más abierta, más flexible, más alineada con lo que está ocurriendo ahora. Cuando esta forma de observar se vuelve estable, aparece una comprensión que transforma profundamente la relación con uno mismo. No eres la historia que el narrador repite, eres la conciencia que puede observarla. Durante mucho tiempo, la narrativa interna pareció ser tu identidad. Cada recuerdo, cada interpretación, cada explicación sobre el pasado construyó una imagen de quién eres. Pero al observar con claridad,
descubres que esa imagen es dinámica, cambiante, construida por pensamientos que aparecen y desaparecen. El narrador interno no es una entidad fija, es un proceso. Y como todo proceso, puede ser observado. La reprogramación del observador consiste en sostener esta comprensión en la experiencia directa. Cuando un recuerdo aparece, ya no necesitas identificarte automáticamente con él. Puedes verlo como lo que es una representación en la conciencia. Cuando una historia se activa, ya no necesitas asumirla como una verdad absoluta. Puedes observar cómo se construye, cómo se repite y cómo influye en tu percepción. En ese espacio, la identidad comienza a flexibilizarse. Ya no está completamente definida por lo que ocurrió. Se vuelve más abierta, más dinámica, más cercana al presente que a la historia. Este cambio no elimina el pasado, pero cambia su función. Deja de ser una estructura que define quién eres y se convierte en información que puedes consultar sin quedar atrapado en ella. El narrador interno pierde su carácter dominante. Ya no ocupa todo el espacio de la conciencia. Se convierte en una voz más dentro de un campo mucho más amplio de experiencia, y en ese campo aparece algo que antes estaba oculto por la repetición constante, una sensación de presencia que no depende de la historia, una forma de estar en la experiencia sin necesidad de narrarla constantemente. Cuando esta presencia se vuelve más evidente, la relación con la vida cambia. Las situaciones dejan de estar condicionadas por interpretaciones pasadas. Las respuestas se vuelven más directas, más claras, más alineadas con lo que ocurre ahora. Y en ese proceso descubres que la libertad no está en cambiar el pasado, sino en dejar de vivir completamente definido por la forma en que lo narras. Al llegar a este punto, la comprensión se vuelve clara y directa. El narrador interno no es un enemigo, pero tampoco es la autoridad que define tu realidad. Es una función de la mente que intenta organizar la experiencia a través del tiempo, pero cuando se obsesiona con el pasado, convierte la vida en una repetición constante de lo que ya ocurrió. Durante mucho tiempo esa repetición pareció inevitable. Cada recuerdo se sentía real, cada interpretación parecía definitiva, cada historia parecía describir quién eres, pero ahora has visto algo distinto. Has visto que el pasado no tiene acceso directo a ti. Solo aparece como pensamiento en el presente. Has visto que el narrador no recuerda de manera neutra, interpreta, selecciona, reconstruye y, sobre todo, has visto que puedes observar ese proceso sin quedar atrapado en él. La reprogramación del observador no consiste en eliminar los recuerdos ni en negar la historia. Consiste en comprender cómo funciona la mente cuando intenta sostener una identidad a través del pasado. Cuando esa comprensión se vuelve constante, la relación con la experiencia cambia. El pasado deja de ser una carga que arrastras y se convierte en algo que puedes recordar sin necesidad de revivir constantemente. La mente deja de repetir sin fin y comienza a liberar espacio. Y en ese espacio aparece algo esencial: el presente sin interferencia constante de la historia. No como una idea, sino como una experiencia directa. La vida deja de sentirse como una continuidad rígida del pasado y comienza a percibirse como algo que se despliega momento a momento. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya has notado ese cambio. Tal vez percibes cuando tu mente vuelve al pasado sin necesidad. Tal vez comienzas a distinguir entre recordar y revivir. Ese reconocimiento es el inicio de una transformación más profunda. Porque cuando dejas de identificarte completamente con el narrador interno, descubres que la verdadera libertad no está en cambiar lo que ocurrió, sino en dejar de sostenerlo constantemente en tu experiencia presente. Y desde ahí, algo nuevo se vuelve posible. Una forma de vivir donde el pasado existe, pero no domina. Donde la historia está disponible, pero no define. Donde la conciencia puede observar, comprender y participar en la realidad sin quedar atrapada en lo que ya fue.